Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Lecturas del día viernes 23 de abril de 2021. San Jorge Mártir. Los escritores suelen coincidir en que fue un soldado romano, nacido en el siglo III en Capadocia, Turquía, y que falleció a principios del IV, probablemente en la actual Lod de Israel. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que ya que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios de amor y de misericordia que sea Él quien nos inunde con su Espíritu Santo maravilloso, para que nos regale sus dones de sabiduría, de entendimiento y de fortaleza, y que en este momento nos enseñe a comprender el mensaje que nos trae a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: Aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él por su parte ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a sus fieles en Jerusalén. Y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y yo voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre. Ananías se fue y entró a la casa de Judas. Le impuso a Saulo las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Y al instante se le cayeron de los ojos unas como costras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Salmo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aclamación. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Dice el profeta Isaías en uno de sus textos: mis planes no son sus planes. Esta verdad nos lleva a reconocer que muchas veces creemos tener siempre la razón o que nuestras opciones son las mejores y definitivas. Creernos poseedores de los planes de Dios y que tenemos la verdad ya capturada. Por ello, las lecturas de hoy nos muestran cómo el Señor desmonta nuestras razones y nos hace entrar en su lógica, reconocer su poder y ganar en humildad, para entender que los planes de Él son perfectos y que aunque a veces no los entendamos, superan los nuestros. Mis planes no son sus planes. En la primera lectura vemos a un fariseo convencido de estar amando a Dios, persiguiendo a los cristianos. Este era Pablo, quien en esta revelación divina es literalmente tumbado del caballo de su prepotencia y seguridad, para ponerlo en las manos de Dios, que lo guía y ayuda a reconocer verdaderamente su voluntad y proyecto, lo cual lo convertiría en un gran testigo del Evangelio y cultivador de la fe. De la misma forma le sucede a los apóstoles en el Evangelio, quienes se resisten a creer en el don del cuerpo y sangre de Cristo como alimento verdadero que da vida eterna, sin el cual es imposible alcanzar la plena comunión con el Señor. Por ello Jesús los confronta y les hace ver que el plan de Dios irrumpe en la historia, abajándose y entregándose a la humanidad, como alimento que fortalece y configura con los planes de Dios para poder alcanzar la salvación. Reconozco los planes de Dios en mi vida y me confío en ellos abandonándome en su voluntad. Comulgaré el cuerpo de Cristo y le pediré que me ayude a cumplir sus mandatos y a vivir según su voluntad. Lo que has descubierto al escuchar, meditar y orar en esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy? Oremos. Espíritu Santo, gracias por el don de la vida. Quiero esforzarme todos los días de mi vida sin desanimarme y tener presente todas las riquezas que me ofreces para alcanzar mi paz y mi felicidad. Ayúdame a comprender que el alimento de la Eucaristía es fuente de sanación. Que reconozca que comer el cuerpo del Señor es disfrutar del reino de los cielos por un instante, en donde llega la paz y el consuelo verdaderos. Tú eres el dueño de mi vida, el que renueva mis fuerzas y me ayuda a lograr todos mis objetivos. Confío en que sostenido de tu mano, todo lo podré vencer. Quiero amar, sentir, pensar, hablar como tú lo haces. Y eso solo puedo hacerlo en comunión contigo, con el Padre y con el Hijo. Señor Jesús, dame la gracia de creer, de esperar en ti, de discernir tus planes para vivir mi existencia según tu propuesta evangélica.
Permíteme dejar de lado mis orgullos o soberbias que me alejan de tu amor y del amor de los hermanos. Enséñame a creer en la fe como lo hiciste con el apóstol Pablo, para que sea portador de tu buena noticia con humildad y generosidad. Señor Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por todas las bendiciones recibidas, por el pan puesto en nuestra mesa. Te pedimos que pases tu mano sanadora sobre todas las personas enfermas, para que les restaures la salud física y espiritual que necesitan prontamente, si es tu voluntad, Señor, y según la fe de cada uno. Y a ti, Mamita María, te damos gracias por acompañarnos en nuestro caminar, por llevar todas y cada una de nuestras necesidades a los pies de la cruz de tu Hijo amado, para que sea Él quien obre en cada una de ellas. Amén. Muchas gracias, queridos ángeles de Dios, por seguir acompañándonos en nuestro canal. Espero que sigan compartiendo este mensaje de amor a más rincones en el mundo entero, y que así como Pablo se convirtió y empezó a evangelizar, así lo hagamos nosotros sin temor a nada. Y a ti, querido ángel de Dios que no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Suscríbete y dale clic a la campanita para que recibas todos los días las notificaciones de nuestros videos. Dios los bendiga.